Continuando con el estudio de inecuaciones lineales en una variable, podemos ver que se nos pueden presentar distintos casos. En los casos anteriores, por ejemplo, estudiábamos solamente inecuaciones donde nos aparecía solamente un término con variable. Como podemos ver ahora hay dos términos con variable, pero la idea sigue siendo la misma, despejar para esa variable. Para eso va a ser necesario agrupar los términos que tienen variable preferiblemente en el extremo izquierdo de la desigualdad y los que no tengan variable pues preferiblemente en el extremo derecho de la desigualdad. Y recordar siempre, todo término que cambie de lado en la desigualdad va a pasar a ser la operación contraria a la que estaba haciendo. Por ejemplo, 5x simplemente lo vamos a copiar porque como tiene variable necesitamos que se mantenga en el lado izquierdo. Como se mantiene en el lado izquierdo simplemente lo copio y si seguimos buscando en la inecuación nos encontramos a 2x, pero 2x ya está en el extremo derecho. Al estar en el extremo derecho aquí observamos que está positivo, que por lo tanto está sumando. Al pasar a este lado pues va a pasar a restar y nos va a quedar negativo 2x. Si seguimos observando, ya no hay más términos con variable, por lo tanto ahora vamos a establecer nuestro signo de orden, que es mayor o igual, y vamos a empezar a buscar los que no tengan variable. De izquierda a derecha nos encontramos a negativo 1, que aquí está restando, pero como estaba en el extremo izquierdo y ahora va a permanecer en el extremo derecho, pasa a sumar, y positivo 3, pues ese simplemente lo copiamos, ya que ese no cambia de lado en la desigualdad. Estaba en la derecha y se queda en la derecha. Entonces, ahora podemos observar que en el extremo izquierdo nos queda una resta, 5 menos 2, eso es 3x, mayor o igual que 1 más 3, eso es 4. Este 3 que está multiplicando la variable x, luego va a pasar a dividir, por lo tanto, x va a ser mayor o igual que 4 sobre este 3. Resulta que 4 entre 3 no es una división exacta y tampoco es una fracción que se pueda simplificar. Por lo tanto, nuestra respuesta la vamos a dejar representada en esta fracción. Luego, este conjunto de solución, que son los valores de x mayores o iguales que 4 tercios, lo cual nos dice que cualquier valor que sea mayor o igual que 4 tercios satisface esta desigualdad, la podemos representar de tres maneras. Es decir, la primera manera en que podemos representar esto, decíamos en los videos anteriores, es la notación gráfica. Por lo tanto, simplemente será necesario ubicar nuestro 4 tercios y luego observar que si esto es mayor o igual que 4 tercios, pues esto va hacia la derecha. Estos son los valores de x. Y como aquí nos dice mayores o iguales, vamos a incluir también al valor de 4 tercios. Y aquí ya tenemos los valores mayores o iguales que 4 tercios. Esta sería nuestra representación gráfica. En la notación de intervalo podemos notar acá que como son mayores o iguales que 4 tercios, esto va hacia positivo infinito y que por lo tanto primero tendríamos a 4 tercios. Pero si a veces si aquí crea cierta confusión, aquí en esta notación gráfica se nota mucho más claro. Por ejemplo, si ustedes observan de izquierda a derecha, primero nos encontramos a 4 tercios y luego esto que se dirige hasta positivo infinito. Como el 4 tercios está incluido, entonces el corchete va a ir cerrado y el del infinito, pues ese siempre va abierto, ya sea positivo o negativo. Y la última manera es nuestra notación conjuntista, la cual nos dice que x es un número que pertenece a los reales tal que. ¿Ok? Esta ya es parte de nuestra notación. Y luego simplemente vamos a copiar la respuesta que obtuvimos, la cual nos dice x mayor o igual que 4 tercios. Como un segundo ejemplo, podemos tener esta siguiente inecuación. Podemos observar que acá nosotros tenemos dos valores siempre con variable, negativo 2x, positivo x, que los vamos a necesitar agrupar los dos a la izquierda, por lo tanto voy a copiar negativo 2x, se mantiene, estaba en la izquierda y se mantiene en la izquierda, simplemente lo copio, y acá podemos observar que el signo de esta x es positivo, que por lo tanto aquí está sumando y que aquí va a pasar a restar, negativo x. Al no haber más términos con variable, vamos a establecer nuestro signo de orden, que es menor o igual, y ahora empezamos de izquierda a derecha a buscar los términos que no tengan variable. En este caso primero tenemos a positivo 4, que en el extremo izquierdo está sumando, que por lo tanto acá pasaría a restar. Y positivo 10,
que aquí está sumando y como no cambia de lado en la desigualdad, simplemente se copia. Y ahora resolvemos las operaciones que nos queden acá. Recuerden que acá, como tengo signos iguales, esto me representa una suma y que la respuesta conserva el signo que tienen en común. En este caso, copio el negativo y acá tengo 2 y acá esta x, recuerden que lo está acompañando un 1. 2 más 1, eso es 3. Y copio la variable que tienen en común, que es x, menor o igual. Y acá tenemos signos distintos, lo cual representa una resta. Si debían 4 y se ganaron 10, pagaron los 4 que debían y les quedaron 6. Miren, se restan, la respuesta conserva el signo del número mayor, 10 menos 4, 6. Y luego, este negativo 3, que aquí está dividiendo, pues a este extremo, entonces, perdón, que aquí está multiplicando, acá en este extremo va a pasar a dividir. Por lo tanto, nos va a quedar que x es mayor o igual que 6 entre negativo 3. Pudieron observar que aquí cambié este signo de menor o igual a mayor o igual. Esto va a suceder siempre que un número negativo pase ya sea a dividir o a multiplicar. Por lo tanto, x va a ser mayor o igual que positivo entre negativo, negativo. 6 entre 3, eso es 2. Ahora bien, posiblemente se preguntarán, pero ¿por qué el signo de orden cambia cuando pasa a dividir un número negativo? Sucede lo siguiente, imaginen que ustedes tuvieran esta relación de orden, por ejemplo, negativo 8 menor que negativo 4, ¿ok? Es cierto que negativo 8 es menor que negativo 4 porque el 8 está más a la izquierda en la recta numérica. ¿Qué pasa si divido, por ejemplo, cada extremo entre negativo 2? Es decir, si divido tanto al 8 como al 4 entre negativo 2. Resulta que aquí menos entre menos es más, 8 entre 2 es 4, menor que menos entre menos es más, 4 entre 2 es 2. 4 menor que 2, eso no es cierto. Como 4 no es menor que 2, para que esto se siga manteniendo, este signo tendría que cambiar y decir que 4 es mayor que 2. Por lo tanto, el signo cambia y vamos a tener la siguiente observación acá. Para que esto siga siendo verdadero, entonces al pasar a dividir este negativo, nos va a cambiar este signo de orden y esto va a pasar a ser mayor. Y así podemos hacer distintas comparaciones. Por ejemplo, si yo tuviera que 6 es menor que 9, eso es totalmente cierto. Pero ¿qué pasa si divido tanto al 6 como al 9 entre un número negativo? Por ejemplo, negativo 3 y negativo 3. Más entre menos es menos. 6 entre 3, eso es 2, menor. Más entre menos es menos. 9 entre 3, eso es 3. Negativo 2 menor que negativo 3, esto no es cierto, ¿ok? Porque negativo 2 está a la derecha de negativo 3 en la recta numérica. Por lo tanto, negativo 2 en realidad es mayor que negativo 3. Por eso es que este signo debe cambiar, ¿ok? Siempre que pasemos a dividir un número negativo. Y bueno, esta respuesta la podemos representar de tres maneras. Nuestra primera manera es la notación gráfica, recuerden. Acá vamos a ubicar a negativo 2. Como en la respuesta obtuvimos valores mayores o iguales que negativo 2, esto va a ir hacia la derecha. Estos son mis valores de x y como dice igual, incluimos al negativo 2. Entonces, una vez que hemos hecho la representación gráfica, podemos también hacer la notación de intervalo. Vemos acá que de izquierda a derecha, lo primero que me encuentro es negativo 2. Luego veo que esto va hasta positivo infinito. Por lo tanto, ahora podemos ver que negativo 2, como aquí está incluido, entonces esto se va a cerrar. Y positivo infinito, pues esto siempre va abierto. Esta sería nuestra notación gráfica, nuestra notación de intervalo. Y por último tenemos nuestra notación conjuntista, la cual nos dice x pertenece a los reales tal que. Es decir, los valores de x pertenecen a los números reales tal que. Y copiamos la respuesta que obtuvimos, tal que x mayor o igual que negativo 2. Con esta serie de ejemplos vamos a encontrar este siguiente caso. Tenemos siempre la misma idea, son dos términos con x, vamos a agrupar esos términos en la izquierda de la desigualdad y los dos términos sin variables los vamos a agrupar en la derecha de la desigualdad. Siempre es la misma idea.
19x al encontrarse en la izquierda pues no va a cambiar de lado, simplemente lo voy a copiar. 15x que aquí está sumando, pues esto va a pasar a restar. Copio el signo de orden que es menor y luego el negativo 2 que aquí está restando, aquí va a sumar. Positivo 14 simplemente lo copio porque ese no cambió de lado, se mantiene siempre en la derecha. Y luego tenemos 19 menos 15, pues eso es 4x menor, y 2 más 14, pues eso es 16. Y este 4 que está multiplicando la x, pues va a pasar a dividir. Como este 4 es positivo, a diferencia del ejercicio anterior, este signo no cambia. 16 sobre 4. Recuerden, este signo va a cambiar solamente cuando pasemos a dividir un número negativo. Y luego vamos a tener que x es menor que 16 entre 4, pues eso es 4. Y esta sería nuestro valor para la variable x. Quiere decir que cualquier número que sea menor que 4 satisface esta inecuación. ¿Estamos? Y recuerden, esto lo vamos a poder representar siempre de tres maneras. Algunos les van a pedir una manera, otros tal vez dos, otros tal vez las tres representaciones. Pero vamos a decir, ubicamos el 4, ok. El 4 sabemos que son los valores menores, por lo tanto esto va hacia la izquierda. Estos son los valores de x. Como el 4 simplemente nos dice menor y no dice igual, entonces el 4 no se incluye. Y luego nuestra manera de intervalo es de izquierda a derecha. Vemos que primero nos encontramos a este extremo, que esto se dirige hacia negativo infinito. Luego nos encontramos a 4 y podemos observar que como este negativo infinito siempre va abierto y el del 4 como en este caso no se incluyó, pues también va a ir abierto. Y nuestra última notación, que es la notación conjuntista, decimos x pertenece a los reales tal que, y copiamos la respuesta que obtuvimos, x menor que 4. Esta serie de ejemplos, vamos a hacer un último ejercicio en el cual seguimos teniendo la misma idea, ok. Miren, vamos a seguir agrupando los términos que tengan variable en el extremo izquierdo y los términos sin variable, es decir, los independientes, en el extremo derecho. Por lo tanto, este valor de 6x se mantiene. Este 9x que aquí está sumando, pues aquí va a pasar a restar, ok. Al no haber más términos con variable, vamos a escribir nuestro signo de orden que es mayor. Y el 7 que aquí está sumando, pues aquí va a pasar a restar. Y negativo 7 también simplemente se copia porque se no cambió de lado la desigualdad. Y aquí tenemos 6 menos 9, son signos distintos, por lo tanto vamos a restar. El mayor es 9, va a quedar negativo, le resto 6, eso es 3. Copio la variable que tienen en común, que es x mayor, y luego tengo negativo 7 y negativo 7, pues son dos negativos. Recuerden, dos deudas generan una deuda mayor, por lo tanto copio lo que tienen en común y 7 más 7, eso es 14. Y luego vamos a tener x, y ojo acá, como este es negativo 3 y está multiplicando la x y acá va a pasar a dividir, lo que hacíamos en el ejemplo 2, vamos a decir, recuerden, siempre que un negativo pase a dividir, este signo cambia. Si este es mayor, ahora va a pasar a ser menor que negativo 14 entre negativo 3. ¿Estamos? Ahora bien, siempre que nos quede negativo sobre negativo, los vamos a simplificar. Vamos a dividir esos negativos para convertir esto en positivo, aunque esto no se pueda dividir exactamente ni se pueda simplificar. Por lo tanto, lo único que vamos a decir es x, vuelvo a copiar mi signo de orden que es menor, menos entre menos es más, y 14 entre 3, pues no es una división exacta y tampoco se puede simplificar, simplemente lo copiamos. Por lo tanto, nuestra respuesta sería x menor que 14 tercios. Y una vez que lo tenemos hasta ahí, vamos a representarlo de las tres maneras. La notación gráfica, ok, tenemos 14 tercios. Como son los valores menores, esto va a ir hacia la izquierda. Estos son los valores de x. Como me dice solamente menor, no voy a incluir al 14 tercios. Y luego tengo la notación de intervalo. Esto de izquierda a derecha, primero me encuentro a negativo infinito, luego me encuentro a 14 tercios, ok. Los infinitos, pues ya sea negativo o positivo, siempre van abiertos, y en este caso el 14 tercios, como no se incluyó, también va a ir abierto.
Y por último, nuestra notación conjuntista, la cual decimos x pertenece a los reales tal que. Y copiamos nuestra respuesta, x menor que 14 tercios. Y estas serían nuestras tres maneras de representar la solución de esta inecuación.